Muy buenas, pues nada, una semana más. Vamos a ver, voy a compartir con vosotros la experiencia del Campeonato de Cataluña, mi primer Campeonato de Cataluña, cómo fue y cómo ocurrió lo que tenía que ocurrir, francamente. Os enseñaré cositas y bueno, que podáis ver, bueno, cómo es aquello, información al respecto, porque honestamente yo no encontré nada en la red. Y así, pues bueno, pues algún interesado pueda ver qué se cuece ahí, ¿no? Dejarme compartiros la pantalla, os comparto la pantalla y fijaos. Bueno, cositas a comentar. El lugar, bueno, deciros que por ejemplo, curiosidades, ¿no? Las dianas, aquí en el campeonato es en Mollet, las dianas, por ejemplo, en vez de girarse, y además ser electrónicas, tienen aquí una luz que se enciende cuando puedes disparar, cuando estás en fase de atención, etcétera, etcétera. Esto sería una gran diferencia que encontré estando allí. Y de hecho era una de las cosas que en realidad tenía que trabajar. Pensar que en mi club todas las dianas se giran y aquí pues el planteamiento era completamente otro. Y es cierto que estos son ingredientes que te van minando de alguna manera pues la concentración o cualquier excusa que te puedas lanzar. El planteamiento, ¿no? Como estaba todo aquello dividido. Bueno, fijaos, son todo, cada uno en su posición. Habían pues un juez que iba pasando por todos los puestos. Deciros que en cada tanda se hicieron 3 tandas. Yo participé en la segunda. En cada tanda el juez medía la presión del gatillo de todas las armas que hubieran. Entonces ya no... En otras competiciones en las que bueno, he participado a modo más local en el club, aunque fueran autonómicas, es cierto que se hace al azar, ¿no? Y miran algunas en concreto. En este caso, examinaron todas las armas de que cumplieran el requisito de superar ese kilo y pico a la hora de pulsar el trigger, el disparador. ¿Vale? Cosas chulas que habían allí que no había visto yo, por ejemplo, pues las puntuaciones las podrías ver o los tiros las podrías ver prácticamente en directo. Veías como la gente, ¿no? Disparaba y veías en qué posición. Deciros que en cada puesto tenías aquí tu diana, digámoslo así, y bueno, digámoslo así, ¿no? Tu diana, y ahí podías ver cómo te había ido el tiro por cada tiro. Bueno, yo personalmente intenté hacerlo después de los 5 tiros. Sí que es cierto que ya los que tienen mucho nivel les va muy bien analizar cada tiro porque son capaces de repetir la rutina ahí o el patrón para incluso doblar, como dicen ellos, que yo no soy capaz ni de entender el concepto. Como curiosidad, y aquí lo vemos, este campeonato de Cataluña, el señor Lino García, además de ganar, consiguió el récord de Cataluña en pistola estándar. Y bueno, interesante. David Gallet, por ejemplo, que es un deportista que también tiene un rendimiento muy elevado, es del club, es de mi club, del club de Girona. Fijaos, les robé aquí unas fotos. Fijaos qué postura. Deciros que, por ejemplo, él no usa la típica mano en el bolsillo. Él usa un cinturón donde apoya su mano para hacer toda su rutina. Ya era una observación que yo ya le había hecho. Y nada, esto fue algunas cositas. Bueno, también el tema público, pues bueno, es cierto, e interpreto que puede ir público, honestamente, creo, hay gradas y no vi ninguna dificultad para entrar al recinto y poder estar ahí de público. Para algunos que tengan que ir a Mollet algún día, que todos los edificios se hicieron para las Olimpiadas, están chulos, o sea, se nota que está hecho ahí con, pues bueno, estilo, ya sabéis, hay piezas de hormigón y bien montado y todo lo que
todo eso, pero para entrar tenéis que pasar por como una especie de valla del Mossos d'Esquadra, y no es que haya un control de los Mossos d'Esquadra, pero es que ahí también están las, no sé, las oficinas centrales de los Mossos d'Esquadra, como que comparten un poco el recinto y tienes que pasar por ahí. ¿Sí? Bueno, he intentado hacer este vídeo un poco más ameno a la hora de introducir los datos de las dianas, y pasaremos directamente a analizar no solo la participación, sino, cuando vaya aquí a ver las gráficas, no solo la participación, que ahora veréis, ¿no? Deciros que último no quedé, pero vamos, por los pelos. Pero deciros también un poco las conclusiones que saqué. Bueno, una de las conclusiones positivas fue en sí la misma experiencia. La experiencia fue chula porque tenía que exponerme de alguna manera a este tipo de competiciones donde no es un entorno tan local como podría ser en tu propio club. Y esto al final es un aprendizaje que uno ha de tener y empezar a coger tablas, y etcétera, etcétera. Este creo que es un buen aprendizaje. Otro, pues aprender, ¿no?, a tirar en otros entornos, y me refiero ya que, por ejemplo, la diferencia de que se gira la diana o no. Esta es una, por ejemplo, que va con luces. Pues entender un poquito, pues bueno, ver que no la cagas mucho, teniendo en cuenta que es la primera vez que haces el campeonato. Bueno, este tipo de cosas que siempre vienen bien, ¿no? Para aprender, y siempre se pasa por la primera vez, ¿no? Voy a hacer un zoom a esta zona y aquí podréis ver los resultados en media. Honestamente, bueno, pues eso, no se me dio bien aquel día. Esto sería la más sincera, digámoslo así, de las cuestiones de ese día, ¿no? He hecho un zoom más o menos para que veáis desde el septiembre. O sea, pensar que venía de todo el agosto de no entrenar por las vacaciones, porque tenemos los niños en casa y tal. Ya os explico un poco más de contexto de todo esto. Pero bueno, como podéis ver, ¿no? Los cuadraditos son en competición. Estas fueron las puntuaciones medias por modalidad. Bueno, no sé si es modalidad o... Bueno, pues ya sabéis que para la pistola estándar se hacen 3 tipos de tirada. La primera es de precisión, donde tienes 150 segundos para hacer los 5 tiros y haces 2 de estas. Luego tienes otras 2 de 5 tiros en 20 segundos y luego tienes otras 2 de 10 segundos para hacer 5 tiros. Y como podéis ver, un fracaso bastante estrepitoso en 20 segundos y en 10 segundos. Una cosa curiosa. En 10 segundos perdí 2 balas, digamos 2 tiros, ¿no? Es curioso porque me extrañó, porque a ver, yo no digo que sea aquí yo Guillermo Tell, ¿no? Pero sí que es cierto que ya llevo pues un entrenamiento donde los no vistos, digámoslo así, serían raros. Lo que sí que es cierto que al no girarse la diana, la sensibilidad por ver de alguna manera si has estado fuera de tiempo es más difícil. Al menos para mí, como estás apuntando y fijándote en la mira, no estás fijándote en la diana. Sí que es cierto que, bueno, que puede ser que aquellos disparos que perdí 2, creo, si no me equivoco, 2 o 3 en 3 tiradas diferentes, pues después, sopesando y pensando, creo que fue debido a eso mismo, ¿no? Al tema de, bueno, haber dejado escapar algún tiro por una cuestión de tiempo, ya que en 10 segundos es difícil, ¿eh? Hay que llevar muy entrenado el tiempo. Por lo tanto, como podéis ver, aquí el resultado, pues bastante en la línea, en precisión, no está mal, digamos una media de un poquito más de 8,5 puntos, que no está mal. Fijaos, los entrenos estoy por ahí, ¿no? Algún día puedo ir un poco mejor y tal, pero bueno, no está mal. Pero en 20 segundos, donde el entreno, y ahora olvidar un poquito esto, ¿no? Pero bueno, de hecho podemos hacer un zoom para atrás y ver los 20 segundos. En 20 segundos fue desastroso y bueno, y en 10 segundos, como podéis ver, también fue muy, muy, muy desastroso. Fijaos que aunque estos son mis puntos, las redondas serían en entrenos, ¿no? Lo que había pasado, bueno, esto olvidaos, porque esto fue ya como post
Pues ya les explicaré por qué tengo estos resultados aquí, pero fue post resultados de competición. Este es un campeonato de Cataluña y fijaos que yo en entreno más o menos iba superando esto. Esto fue una competición en el club, ¿vale? Que bueno, está por ahí, pero fijaos que aquí fue bastante tremendo, como por un poco encima del 7,2 de media, pero fijaos que cayó mucho, ¿vale? Y en 10 segundos, vamos a verlo en 10 segundos, pero aunque no es, y ahora es lo que quería comentar con vosotros, no es lo que esté entrenando ahora, sí que es cierto que otra vez fue hacia abajo. Curiosamente también, ¿no? En entrenos un resultado mucho más superior, pero ese día la verdad es que fue un poquito nefasto. Y yo atribuyo esto a dos posibles casos. Bueno, una que no es posible, yo creo que es muy importante, que es el tema de controlar los nervios, evidentemente. O sea, quiero decir, en ese punto lo más importante, o muchas de las cosas, es el mindset, ¿no? El cómo estás, en qué estás pensando y todo eso. Fijaos el resultado. Está tapado por la cámara. Entonces, una causa que seguro que influyó mucho en el resultado fue el psicológico. O sea, bueno, pero básicamente tengo la sensación que es el no tener la tranquilidad de saber que lo haces bien o en modo rutina. A ver si me explico. En 150 segundos tienes la posibilidad o sea, tienes tu tiempo, te puedes tomar tu tiempo y no hay una presión de tiempo. Pero cuando estás en 20-10 segundos, esto va de tiempo y es súper mega complicado que pues no cuadrar esos tiempos. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues básicamente eso, que no teníamos, no estaba preparado mentalmente ni tampoco como entreno en esas especialidades, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos empezado a hacer? Y esto ahora os enseñaré algunas cositas más. Y es empezar a trabajar el tema de los 20 segundos. Voy a poner aproximadamente, ya para hacer un poco de zoom en la zona para que veamos. Empezar a trabajar ya el tema de los 20 segundos. También entendemos que al trabajar el tema de los 20 segundos estamos también entrenando la parte de precisión. No dejas de seguir entrenando esa parte, ¿vale? Pero me consideré importante empezar a centrarme única y exclusivamente, o sea, en los dos últimos entrenos lo que he tratado es entrenar única y exclusivamente en 20 segundos. Sí, digo, porque aquí es donde quiero ver si mejoro así los resultados. Lamentablemente hoy, el día de la grabación, tocaba competición, pero por un tema de cupo no he podido participar hoy para ver si los resultados me habían ayudado. O sea, el entreno me había ayudado y había mejorado mi resultado en competición. Pero bueno, ya lo haremos, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión. Fijaos, bueno, de hecho voy a hacer un zoom más para atrás. Cómo veníamos haciendo 20 segundos desde junio aproximadamente. Como veis, en una competición, pues bueno, estuve en 8, fijaos todo lo que bajé, bueno, al final en media, bajé un poco más. Y en entrenos, pues la verdad es que no me veía muy estable. O sea, un entrenamiento me salía brillante, otro me salía, estos son entrenos, las redondas, me salía muy por debajo. También seguramente por aquí hay otros procesos mentales, pero sí que es cierto que en estas fases yo entrenaba precisión 20 segundos, 10 segundos, precisión 20 segundos, precisión, pero siempre como hacía una sesión de precisión. Pero sí, fijaos que a partir de la competición del otro día, veis como veis aquí, que cayó muchísimo tanto en competición como en referencia a los entrenamientos, dijo, oye, me voy a poner a entrenar solo 20 segundos. Y estos son los resultados después de haber entrenado esas sesiones de 20 segundos. Ahora hacemos el zoom a la zona esta de los entrenos y comentamos un poquito, pues, no sé, detalles de lo que estoy aprendiendo, digámoslo así, a ver si os sirve a alguien de referencia. Estos han sido los entrenos. Como veis, vamos mejorando, ¿no? O sea, está una media de 8 y bueno, y hay buenos resultados. Y aquí lo que estamos trabajando junto, pues bueno, aquí me está ayudando en ratito Juan Carlos Gil, que es el autor del libro que ya os recomendé en algún otro libro. Aquí me está ayudando un poco a reflexionar sobre el tratamiento de la deriva o de mover
unos cuantos clics hacia la izquierda o hacia la derecha, según la disciplina, según pues si estoy en 20 segundos o en precisión. Y empezamos a jugar con eso. Y esto, digo, ayudarme a reflexionar porque al final esto tampoco es tan sencillo. Fijaos, ya os he quitado un poco, ya sabéis que yo utilizo un software para todo esto que os he enseñado, para ir viendo los resultados, etcétera, etcétera. Pero un poco para no hacer tan largo y aburrido el vídeo, os enseño un poco cómo ha ido progresando mientras íbamos haciendo estos entrenos, ¿no? Aquí tenéis el resultado, por ejemplo, del primer entreno que tuve después de la competición. No estuvo mal, honestamente, no estuvo mal. Hay una dispersión, pero fijáis que, vale, pues parece ser que hay una tendencia hacia irse a la izquierda, ¿verdad? Esto fue del día del 3. ¿Qué más tenemos del día 3? Del día 3 tenemos esto y tenemos esto. Fijaos, aquí lo que intentamos en aquel día, yo esto fue lo que tiré, aquí fue la segunda diana y aquí fue la última diana, ¿vale? ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos junto con Juan Carlos? Aquí, otra vez, gracias Juan Carlos. Él me aconsejó, oye, ¿por qué no mueves 3 clics hacia la izquierda, que significa hacia la derecha? ¿Por qué no cambiamos toda esta masa hacia la derecha y vemos si en 20 segundos te hace falta mover la pistola? Y no solo movimos hacia la derecha, sino también movimos 2 clics hacia arriba, si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue ostras, de repente nos hemos pasado. Pero eso fue adrede, ¿no? Esto, como lo plantea Juan Carlos, es, ok, tienes ahí un desvío, muévete más hacia el extremo para ver si nos hemos pasado y luego regular. Y el ejercicio fue el siguiente, el que habéis visto. Tendía hacia la izquierda, de repente tendo mucho más a la derecha y nos quedamos un poco en medio y, hostia, fijémonos que, oye, pues nada mal, empezamos como a centrarnos. ¿Qué pasó a la semana siguiente cuando ya iba con toda la seguridad de que eso tiene que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar con 2 clics hacia la derecha y 2 clics hacia arriba, que en un principio, teóricamente, eso es lo que necesitábamos, como vosotros también habéis visto, ¿vale? Pues llega el día siguiente. El día siguiente sería el 10 del 10, ¿vale? Y la primera diana, si no me equivoco, es esta. Y ostras, vemos que tendemos otra vez hacia la derecha, con algún gatillazo por aquí. Y ostras, no, perdonad, este es del día del 10 del 10. Exacto, sí, 10. Y tendemos otra vez hacia la derecha. Digo, ostras. Y Juan Carlos, como la semana anterior me había estado guiando en plan, oye, mira, ¿y qué? ¿Cómo va eso, no? Digo, pues la verdad es que me he ido otra vez a la derecha. Y entonces me dice, pues corrígelo otra vez y vámonos corrige un clic al menos para ver si podemos corregir un poco eso. Yo he de reconocer, no sé si verás esto, Juan Carlos, que yo no lo hubiera corregido aún. Pero bueno, como yo tengo que hacer caso al que tiene más experiencia, y este es el caso, pues le hice caso. Y es lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Al que tiene experiencia hay que respetarle y escucharle. Vale, pues fíjate, desvié. ¿Y qué pasó? Y de repente me encuentro esto. O sea, deciros, un clic no desvía en centímetros, teóricamente, y según las instrucciones del arma, no puede desviarte tanto. Eso es cierto. Pero en este deporte, la parte psicológica juega un gran papel. Aunque yo he de reconocer que en ningún momento reflexioné en plan, no, es que es imposible, o sea, estaba pensando en hacerlo como siempre, apuntando en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Fijaos que estuve este desvío. Total, que es lo que en la siguiente tirada recuperé otra vez la posición, ¿vale? Y aunque vemos una cierta dispersión hacia la derecha, ¿vale? Vemos, bueno, que se ha ajustado un poquito más. Si diferenciamos la primera tirada y la última, o sea, la primera que os dije que me había cargado un poco hacia la derecha y la última que en un principio habíamos vuelto otra vez a la misma alineación, pues aunque podríamos decir, lo podríamos analizar, porque sabéis que lo podemos analizar con mi programa, sí que si contara las de estos, vemos que honestamente el centroide, que de hecho el centroide lo tengo que tener por aquí, aún está a la derecha,
¿Sí? Lo vemos un poquito. Este es el centro de la diana y este es el centroide. Toda la gran masa se me ha ido un poco hacia la derecha, digámoslo así. Esto lo he analizado. Y este es el anterior, ¿verdad? Que estaba el centroide muy a la izquierda. Y este es el previo, que está un poquito ahí. Claro, aquí el dilema viene. Hostia, si muevo un clic, teóricamente debería corregir esto. Que es un poco lo que dijo Juan Carlos, ¿eh? Pero al corregir al clic, yo no creo que en esa tirada no solo corregir el clic. Si fijáis, corregir el clic más el sesgo inconsciente de que había corregido ese clic. Y fíjate, es como si hubiera corregido 2 clics, ¿no? No sé, esto es una conclusión que estoy sacando ahora pensando en alto con vosotros, ¿eh? O sea, si yo hubiera mantenido, quizás, si yo desvío un clic, a lo mejor me sitúo aquí, es 1,7 centímetros. O sea, podríamos decir que nos situaríamos pues en la masa de un poquito más hacia aquí. O sea, creo que estamos ahí. Creo que los 2 clics que habíamos configurado al inicio creo que es correcto. Esto sería mi criterio de novato. Digo, hostia, yo creo que está bien. No hay mucha distancia del centroide al centro. No vemos mucha. Y yo creo que, fíjate, que el haber movido solo un clic en ese momento, fijaos cómo altera el resultado y luego su posterior análisis, digámoslo así, en cuestión de, ostras, he movido un clic y a lo mejor yo mismo no solo moví el clic, sino psicológicamente como que el disparo, la posición, etcétera, etcétera, le puso otro clic más y hizo este desvío. No sé, estoy ahí con la duda. Honestamente, mira, ahora tenemos un poquito hacia la derecha en este centroide y vamos a ver un poquito y de centroide, de que es derecha e izquierda los veo más o menos ahí, y el otro es un clic hacia la izquierda. Yo no sé qué opináis vosotros y comentarlo aquí abajo. Yo creo que estamos en lo cierto. Creo que esos 2 clics que le pongo de más en 20, diferenciando desde precisión, creo que me están ayudando. Sí que vemos que quizás, esto sí que es una cosa que sí que vemos de las 3 tiradas, es que está un poco arriba. Y aquí sí que consideramos que deberíamos bajarlo. Honestamente aquí, de las primeras tiradas que habíamos visto al inicio, centroide hacia abajo, por eso necesitamos subir los clics, que eso sí que lo hicimos, ¿no? Esto es ya, digamos, que la última tirada que habíamos comentado. Oye, fijaos dónde está el centroide y dónde está el centro de la diana con 2 clics hacia arriba y 2 clics tal. Ese fue el resultado, como os había comentado, de la anterior semana, no esta semana. Estaba como en plan súper bien centrado con 2 clics. Y cuando volvimos a la semana siguiente, tachán, se me movió un poquito el centroide. Honestamente creo que yo creo que es una buena definición de calibración aquí, básicamente porque el centroide está muy centrado. Aquí, aunque tenemos un pequeño desvío, no está tan mal. Aquí tampoco. Quizás, ya digo, aparentemente parece ser que habría que bajar algún clic, aunque no nos desviamos tanto. No sé qué opináis vosotros. Como siempre, poner comentarios, si queréis alguna opinión al respecto. Y nada, os quería comentar esto. Que bueno, que en el campeonato de Cataluña pues fui bastante patatilla. Es lo que hay. Fui bastante patatilla. Pero lo que importa es el aprendizaje y no solo eso, insistir. Fue una buena experiencia, lo que me ha invitado a esforzarme mucho más, a tratar de trabajar puntos concretos, a entender, y esto ya lo había trasladado alguna vez, que no es lo mismo entrenar que competir, o no es lo mismo competir en tu club y competir fuera del club. Entonces, todo esto son ingredientes que vas añadiendo, ¿no? a la coctelera, ¿no? En el momento de hacer el deporte. Y que sobre todo, pues bueno, pues agradezco al club que me propusieran para competir en el Campeonato de Cataluña. Muchísimas gracias. Y que nada, seguimos en ello y que próximamente, pues más cositas nuevas. Así que nada, ojo, os habéis salvado de que otra vez ponga publicidad de mi libro que podéis encontrar en Amazon poniendo mi nombre, Juan Pedro Gil.
Alonso, y es para poder hacer programas como el que habéis visto, donde puedo hacer un análisis de cómo va mi evolución, pues a base de vibe coding, que se le llama ahora, en base a un ChatGPT, ir haciéndote pues tu propio programa o tus propios scripts. Así que muchas gracias y nos vemos la siguiente.